Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Qué placer estar con ustedes, 6:31 ya. Gracias por acompañarse de nuestra señal desde muy tempranas horas de la mañana. Agradecemos como siempre a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de continuar en este año 2024. Por supuesto, como siempre, ofertándole los mejores programas, tanto de entretenimiento, noticiosos y ahora de opinión. Así es que desde ya vamos inmediatamente a darles a ustedes, como siempre, en hora y media, el análisis pertinente de temas importantes del país. ¿Cómo cierra el ciclo 2023 el estado de la salud en nuestro país? ¿Cuáles son las prerrogativas que deben de existir dentro del plan estratégico para atender a la población? ¿Cuál es el estado actual del gremio médico? Estos y otros temas son los que vamos a tener esta mañana acá con nuestros invitados, y para ello quiero darles la más cordial bienvenida al doctor Rafael Aguirre, secretario general del CIMETRIS. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, licenciado. Para mí es un privilegio acompañarles esta mañana y compartir junto con mi colega, el doctor Solano Leiva. Bueno, saludo también al doctor Iván Solano Leiva, médico infectólogo y también candidato y próximo sería ya por la planilla única, entiendo que hay dentro del Colegio Médico, a la presidencia, entiendo. Doctor, bienvenido antes. Muchas gracias, licenciado. Un feliz año nuevo y que este próximo, bueno, que ya este 2024 esté lleno de mucha salud, prosperidad y trabajo, ¿no? Pues decirle que sí somos una planilla única, pero no es igual. Ya estamos elegidos. Okay, debe llevarse un proceso eleccionario. Tiene que ser la Asamblea General siempre el proceso, ¿no? Se hace un proceso eleccionario y según los estatutos, para poder ganar, en este caso mi puesto de presidente, necesito 50 más 1 de todos los personas que llegaron a votar ese día. Si no logro ese porcentaje de votos, entonces es la Asamblea de Delegados convocada por la Junta Directiva actual quien decide, ante una terna que le presenta la Junta Directiva, quién va a ser el próximo presidente en este caso. Ok, interesante, ese es el mecanismo y el proceso que se lleva a cabo para la elección. Bueno, como siempre les invitamos a ustedes a que participen. Nuestras plataformas de opinión periodística están ahí disponibles para que ustedes puedan hacernos llegar sus comentarios. También en la parte inferior de la pantalla de su televisor usted encuentra en nuestro número de WhatsApp para que nos haga llegar sus preguntas. Antes de poder entrar a hablar sobre aspectos de los cuales mencionaba en la presentación del programa, me gustaría conocer desde la perspectiva de ustedes el cierre del año 2023 y cómo analizan desde su perspectiva o el balance que pueden hacer en materia de salud en el país, doctor. Sí, definitivamente nosotros hemos visto avances, los cuales pues nosotros en su momento hemos señalado como muy buenos, y creemos entonces que un camino se ha forjado, se ha empezado a andar. Eso sí, lastimosamente hemos tenido altos y bajos en los cuales pues hemos manifestado, nosotros hemos visto situaciones en las cuales pues al personal de salud como tal no se le ha tomado en cuenta, y al trabajador pues obviamente se le ha hecho, se le han vulnerado derechos laborales. Entonces creemos nosotros, y dejaríamos de ser objetivos, algo que la población ha felicitado en nosotros y que pues lo ha visto bien, el hecho de ser objetivos, ¿no? Y no estar plegados ni a uno ni a otro lado del espectro político, y que por lo tanto pues obviamente eso nos ha traído el crédito y el ser objetivos ante la población, y por lo tanto creer que todo está malo o que todo está bueno es lo malo, y señalar aquellas cosas que no están bien para poderlas mejorar. Ha sido también una fórmula que nos ha llevado pues a tener éxitos en lo que es más que todo a nivel del seguro social. Creemos nosotros que todavía hay mucho camino por andar, creemos que debe de ser siempre acompañado del trabajador, y que hay formas diferentes de cómo hacer ciertas cosas para que el trabajador como tal rinda y dé el 100% de lo que debe de hacer en el área que debe de estar.
Ahora, como le hemos mencionado, hemos señalado también aquellos desaciertos que por parte de la administración central y que por parte pues, de ciertas políticas han afectado principalmente a la población salvadoreña y también aquella inestabilidad jurídica que como trabajador del sector salud debemos de tener. Recordemos que venimos de una pandemia donde fuimos llamados héroes. Y es esta situación la que nosotros pues, queremos recordar siempre, no a la población, porque ella sí la tiene bien presente. Recordemos que han habido encuestas en las cuales respaldan al personal de salud, más del 70% de la población respaldando al personal de salud. Pero nosotros vemos en los políticos actuales, nosotros le llamamos al político de turno, a que en lugar de ver por la población salvadoreña, pues solamente hacen a ver cómo benefician a un grupo pequeño, selecto, privilegiado, ¿verdad?, cercanos a ellos, y no a la población en general como tal. Entonces nosotros es donde ahí entramos como actores principales para hablar hacia la población y hacia nosotros lo que realmente debería de ser la salud de nuestro país. Okay, esa división, esa dicotomía entonces existe entre que sí hay cosas buenas, pero también hay otras cosas que están ahí que deben señalarse también para mejorar. Hay que señalarlas para mejorar. Bueno, ya vamos a hablar un poco de lo positivo y también, digamos, de esa parte negativa. Doctor, también dentro de su valoración primaria. Bueno, en primer lugar, nosotros como Colegio de Médicos sí creemos, perdón, y desde 2001, 2002, venimos diciendo que el sistema de salud salvadoreño está enfermo, ¿verdad? Y que hoy en 2024 todavía sigue enfermo. ¿Y por qué decimos esto? Porque uno de los datos es el hecho que el perfil epidemiológico, es decir, las enfermedades que siguen afectando al salvadoreño y que matan al salvadoreño, siguen siendo las mismas desde hace más de 50 años. ¿Y cuáles son? Las infecciones respiratorias agudas, que complicadas con neumonía, las infecciones gastrointestinales y parasitarias. Esas son las principales causas de consulta y de mortalidad y de hospitalización. Entonces, eso así nos dice, bueno, no, el sistema de salud todavía está subdesarrollado, es propio de un país subdesarrollado. Hablemos de algunos aspectos positivos que podríamos hablar de esta gestión de salud. Uno, y lo dijimos siempre nosotros, la gestión en la adquisición de vacunas contra el COVID-19 a principios del 2021. Fuimos de los primeros países en poder comenzar en febrero de 2021 vacunación contra COVID para la población. Además, otra cosa positiva fue el hecho de que la sistematización, hoy, Ernesto, licenciado, usted puede entrar a un sitio web en donde solo pone su fecha de nacimiento y su DUI, y ahí usted puede ver su esquema de vacuna COVID. La automatización, digitalización que ha tenido el sistema de salud, muy positivo. Muy positivo. Y sería bueno agregarle a eso que también ahí podamos acceder al esquema de vacunación de los salvadoreños, es decir, ver cómo está mi estatus de vacunación en general, porque no solo es la vacunación COVID, pero ese es un paso que se puede dar y que es recomendable, ¿no?, sistematizar. Sin embargo, hay otros aspectos que han ido en detrimento, ¿verdad?, del sistema de salud. En primer lugar, Ernesto, no tenemos un plan nacional de salud. No existe, ¿verdad? No se sabe cuál es la hoja de ruta a seguir, ¿sí? ¿Por qué digo esto? En julio de 2023 se hace una solicitud a través del Instituto de Información de Acceso a la Información, de Acceso a la Información Pública, sobre conocimiento, que se quería conocer el Plan Nacional de Salud. Julio 2023, hace apenas 5 meses. ¿Y cuál fue la respuesta? Es que en ese momento no existía y se estaba preparando. Entonces, cuando no tenemos una hoja de ruta que seguir, eso nos está indicando que vamos haciendo las cosas
a manera de improvisación. Y ese es un déficit del sistema de salud que lo ha tenido siempre. Cada partido político que llega al Ejecutivo instaura su propio plan y no toma en cuenta, en primer lugar, no toma en cuenta las cosas buenas que puede haber hecho el sistema anterior, ¿verdad?, para continuarlas y reforzarlas, y así hemos venido en esa cadenita. Entonces, el no tener una hoja de ruta en donde los técnicos, los trabajadores de la salud participen junto con los políticos, pero me refiero a todos los partidos políticos del país, y se sienten y elaboren un plan nacional de salud, y que se comprometan los partidos políticos a que se va a seguir esa hoja de ruta independientemente de quién esté en el poder, ¿verdad?, pues eso sería algo sumamente importante. En ese sentido, pues creemos que todavía nuestro sistema de salud está enfermo. Desde el 2002, dijo. No, yo siempre he estado enfermo el sistema de salud. Yo me refería que en el 2002, si ustedes recuerdan, con la huelga médica, Colegio Médico llevó a cabo, junto con Simetriz, ¿verdad?, y el apoyo de la población, esta huelga, y uno de los eslogans era: el sistema de salud está enfermo, queremos curarlo. O sea, se viene hablando entonces del sistema de salud enfermo desde esa época que se hace este tipo de actividades. Exacto. ¿Cómo comprender el tema del diálogo, la comunicación que debe de existir? Porque yo recuerdo que, si no mal lo recuerdo, fue en agosto que se generó un impasse entre las autoridades de salud y el Colegio Médico, a tal grado que en su momento se hablaba de intereses políticos, no sé si electorales en ese entonces, que salieron a relucir producto de algunas críticas que se estaban haciendo al sistema. ¿Qué hay sobre ese avance o sobre esa naturaleza propia que debe de existir, particularmente cuando se trata de un abordaje de una política de salud para beneficiar a la población, ¿no? Sí, el cierre del 2023 para nosotros, pues en ese sentido no ha sido de lo más satisfactorio. Sabemos que se ha cerrado toda puerta de diálogo a nivel de la administración central. Todavía nosotros a nivel locales, pues vemos nosotros la voluntad de muchos directores en escuchar al trabajador sobre todo, para poder mejorar esta relación entre patrono y empleado. Lo cual vemos nosotros que debe de continuar en esta vía, pues no debe de cerrarse la puerta. ¿Por qué? Porque entonces que se piensa que todo va bien y el problema es que se están cometiendo muchos errores y sobre todo a quien están afectando es a la población salvadoreña. Vemos nosotros que al no negociar un contrato colectivo de trabajo con lo que respecta a los trabajadores del Seguro Social, hemos tenido mucha deserción de especialistas y subespecialistas, que se ha tratado de figurar, de verdad, como jubilación adelantada prácticamente de estos colegas que se nos están yendo, ¿verdad? Y obviamente no ha sido una fuga solamente en esta administración, como bien lo menciona el doctor Solano, pues él fue parte de un éxodo que tuvimos también con la administración del Frente, y pues creemos nosotros que ya esa actuación regular que suele dar el político de turno, creemos nosotros que ya raya, ¿verdad? Y ya al salvadoreño como tal no le agrada, pues. Debemos de cambiar esa actitud en nuestra clase política y, como menciona el doctor, si algún programa debe de superar toda barrera política partidaria y toda barrera del tiempo, es los programas de salud y los programas de educación. Creemos nosotros que apostarle el 100% y que independientemente de quien llegue a la gobernanza, pues se continúen esos programas. ¿Por qué? Porque salud no se desarrolla en cuestión de 1, 2, 3 años. Estamos hablando que a veces tienen que tomar de 5 a 10 años para ver cambios productivos. Nosotros hoy en día la vacuna contra el virus del papiloma humano se está aplicando ya desde administraciones anteriores. Suma a esa bolsa de cosas positivas. Correcto, ¿no? Okay. Y entonces vemos nosotros que... ¿Y este nuevo sistema de emergencias, de ambulancias y hasta comunidades aéreas, no lo ven positivo ustedes? Claro que sí, entonces es lo que mencionamos nosotros y es parte de un sistema de salud como tal, que viene a mejorar o viene a saldar deudas del pasado. Creemos nosotros, lo vemos positivo. Como lo hemos dicho nosotros, pues eso de que se remocen edificios, haya un nuevo ambiente físico, laboral,
pues eso realmente trae un beneficio para la población y trae un beneficio también para el trabajador. Nadie trabaja con un ambiente hostil, en un ambiente lúgubre, aquello todo tenue, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que todo esto es positivo, que es parte de la solución, pero también hay otras implicaciones que tienen que profundizar más. Yo me amparo un poco sobre esa base de considerar de que existen dos escenarios, ¿verdad? El que hay que reconocer que es positivo, pero que también hay un factor desafiante en esta materia. Doctor, siempre concatenando la misma pregunta. Sí, gracias por recordarme. El sistema de emergencias médico se inicia en 2013, pero con esta administración se ha reforzado, y se ha reforzado de una manera importante, porque ya se tiene un centro donde tenemos a disposición una buena cantidad de ambulancias a nivel nacional que están prestas a dar los servicios primeros auxilios a cualquier salvadoreño que tenga cualquier tipo de situación. Y además se ha mejorado, por ejemplo, con los helicópteros, ¿no? Y eso es bueno y es favorable. Yo quisiera, si la producción nos puede ayudar, ¿sí?, con la lámina 24 y reforzar un poco lo que estábamos diciendo en mi pasada intervención. La lámina 24, donde ahí está el documento que yo menciono de que la respuesta de la Oficina de Acceso a la Información Pública, en la cual no había hasta julio de 2023 un Plan Nacional de Salud. Luego, si nos ayudan también con la lámina... Vamos a quedarnos en esta primera. Lo que hace para poder de alguna manera sostener esta parte, es decir, ustedes solicitan al Instituto de Acceso a la Información Pública o a la Unidad de Acceso a la Información Pública, según tengo acá esta lámina, ahí está, por cierto, ya, y esta les dice lo siguiente: no se encuentra en su etapa de final de elaboración, dice. Sí, lo que se ha subrayado, eso dice, se encuentra en su etapa final de elaboración. 10 de julio de 2023. Ustedes piden el plan y les dice que se encuentra en su etapa final. Entonces, está por finalizar el primer periodo del señor presidente Bukele, y todavía no se tiene un plan nacional. Si me ayudan con la lámina 33, esta está relacionada a lo que usted mencionó de que la ruptura en las negociaciones, en las conversaciones con el Ministerio de Salud por parte del Ministerio. En la lámina 33 viene en la parte de arriba, cabal, una parte muy bonita, esa infografía de arriba del lo que es el tiempo, sí. El tiempo, ¿verdad? Recordemos qué pasó en este 2023. El 24 de mayo, los eventos que se dan en el Estadio Cuscatlán, y que dos residentes de cirugía y una estudiante de séptimo año, pues publican en su propia red social, en su cuenta personal, comentarios que no eran atinados y pertinentes en su momento. Y la reacción, recordamos, de parte tanto del ministro como de la señora directora del Seguro Social, fue castigarlos, ¿verdad? Ahí inicia todo eso, y ahí vamos viendo en tiempo cómo Colegio Médico, Simetris, también las diferentes gremiales del Colegio Médico se expresan en desacuerdo de esto por los procedimientos, porque no hubo un adecuado procedimiento para sancionar a los muchachos. Luego vienen los médicos internos en apoyo a estas personas, 47 médicos internos que les apoyan, y sucede lo mismo, los han sancionado. Nosotros me refiero ya como Colegio Médico, ¿verdad? El señor presidente actual, el doctor Montoya Argüello, presenta una solicitud al ministro en donde le pide reunirse, ¿verdad?, para discutir esta situación. ¿Y cuál fue la respuesta del ministro? Que ahí estaba en esa nota de la prensa gráfica, si mal no recuerdo, en esa lámina, de que no se reunía con nosotros, ¿verdad?, porque el Colegio Médico tiene intereses políticos. Por Dios. El señor ministro de Salud, él forma parte de un partido político. Él es político partidario. Y a nosotros nos quiere acusar, al gremio médico, de que somos políticos partidarios.
Es la misma situación que nosotros vivimos en el 2001-2002, cuando Arena nos acusaba de que éramos satélites del Frente, lo mismo que nos dijo el Frente posteriormente de que éramos satélites de Arena, ¿no? Acusarnos de ser políticos partidarios. Nosotros somos un organismo técnico que uno de los fundamentos o uno de los objetivos del Colegio Médico es participar en la discusión, en la presentación de propuestas, ¿vea?, para que las políticas de salud pública que se brinden a la población salvadoreña tengan éxito. A nosotros nos interesa que las políticas de salud pública que se tomen sean exitosas. Y el hecho que nosotros hagamos nuestras observaciones, porque nosotros somos técnicos y tenemos 42 filiales de especialistas en los diferentes rubros que nos pueden dar su conocimiento y experiencia, eso no significa que estemos en contra del gobierno. Ese discurso yo lo llamo tipo Trump, ¿no? O estás conmigo o estás contra mí. Yo recuerdo que en su momento, cuando se le consultó al ministro, y textualmente creo que esa misma noticia, en mi indagación y la previa preparación para esta conversación con ustedes, él decía de que el Colegio Médico no tiene un objetivo claro, sino que lo que busca es generar un ataque contra la administración pública. Ok, vamos al punto ese. Nosotros no estamos, como le digo, en primer lugar recordarle los 3 pilares en los que se formó el Colegio Médico hace 80 años. En primer lugar, para la educación médica continua y la excelencia académica de sus asociados. Segundo, la defensa gremial de sus asociados. Y tercero, participar en la discusión, en la formulación de propuestas para para que haya políticas de salud pública que tengan el impacto real en beneficio de la población salvadoreña. A mí no me interesa, o como gremio no nos interesa, si esto es para beneficios políticos partidarios de X o de Y. ¿Me entiende? Entonces, sí. Ustedes tocan la puerta para decirle: aquí estamos, queremos colaborar, queremos ayudar. Y se fue a visitar y se le entregó la nota y esa fue la respuesta que él dio. Entonces no entendemos eso. Luego, en la lámina también nosotros, para decirles que siempre hemos sido propositivos. En enero de 2019, si mal no recuerdo, antes de que se llevaran las elecciones, Colegio Médico estaba liderado por el doctor Milton Brizuela y él con su junta directiva, y llamó a autoridades de las facultades de medicina que generan pues estudiantes de medicina y forman médicos, convocó a expertos en salud pública, a sindicatos, también ahí estuvo Simetriz, ¿verdad?, para la conformación de un plan nacional de salud, o un esbozo, ¿verdad?, donde habían participado todos los actores de salud. ¿Y qué pasó? Bueno, se les entregó a todos los candidatos en ese momento a presidentes, ¿verdad?, de los diferentes partidos políticos. Todos llegaron al evento y el único que no llegó fue el actual señor presidente. Entonces, decir que nosotros solo criticamos por criticar no es cierto. Ok, veamos Simetriz, veamos, doctor Aguirre, ¿qué en su momento, y teniendo como antecedente la presentación de ese documento previo a esta nueva administración, en ese contexto, cuál era el horizonte que veían? ¿Es el mismo que están planteando hoy en día, de la cual no hay un eco pertinente para poder trabajar juntos? Creemos nosotros que debe de hacerse de una mejor manera. Y el diálogo, y nosotros siempre tendemos los puentes y tendemos las manos para el diálogo. Creemos definitivamente que la población salvadoreña está cansada de este estira y encoge, y que obviamente siempre sigue siendo la que pierde en toda esta discusión, y que por lo tanto debe de formarse una nueva cultura, la cual el diálogo tenga en el centro, el diálogo sea el centro de esta y se defienda. Obviamente hay situaciones que no nos van a gustar
a nosotros como operativos, y obviamente también cuestiones que no le va a gustar también a la administración que se le mencione, pero deben de ser, debe hacerse de la manera más objetiva posible. Nosotros, para poder incursionar también en esta situación, déjeme decirle, y esto es primicia, estamos conformando dentro del mismo sindicato una asociación de médicos, Asometriz, que la cual pues queremos nosotros presentarla y afiliarla al colegio médico. ¿Sí? Porque creemos nosotros que el gremio como tal tiene mucho por dar. No solamente es cuestiones técnicas, sino también en otro tipo de cuestiones. ¿Qué tan conveniente es esta atomización a la hora de poder sentar una postura como gremio? Sí, el beneficio que trae es que hay diferentes tanques de sería pensamiento. Asometriz. Sí, junto con Simetriz no es que desaparezca, sino que continúa siempre fortaleciéndose, pero dentro de ella nace la Asociación de Médicos, que viene a reforzar el trabajo que el Colegio Médico está haciendo. Así es, no somos nosotros una competencia, sino más bien una filial hermana, con la cual pues dar ese aporte todavía aún más a las políticas de salud, pero no solamente a esto, sino también a eventos que pueden llevar beneficio a la población, y poder nosotros también darle algo más, no solamente una atención médica como tal, que es muy necesaria. Vemos nosotros que hay campañas médicas por doquier. Todo político que se está ofreciendo ahorita por campaña política está ofreciendo campañas médicas, a lo cual nosotros no lo vemos mal, pero vemos nosotros que sí, realmente la salud en la población salvadoreña es necesaria, la está buscando, la necesita, y creemos entonces que políticas de salud bien documentadas es necesario. Ok, doctor Aguirre, dos cosas elementales. Creo que en su esencia, a nivel de demanda del gremio médico en términos generales, ha tenido el hecho de la restitución de médicos que han sido destituidos por X o Y motivo, por un lado. Y por otro lado, ¿es cierto esto o es solamente un rumor que muchos médicos se están abandonando, especialistas se están abandonando, en este caso el Seguro Social, entiendo, o instituciones públicas de salud? Sí, nosotros hemos visto en recientes noticias. ¿Cuál es la lectura que tienen? ¿Tienen datos que respalden esto? Claro, estamos hablando que eran más de 15 especialistas hace 2 semanas y hoy tenemos muchos más. Y no solamente en el sector médico como tal, sino también en los diferentes campos. Personas que todavía tenían mucho tiempo para dar, pero que ante esta situación de inestabilidad jurídica por la no negociación del contrato colectivo están decidiendo jubilarse, entre comillas. Es una jubilación temprana. Porque ellos... Entonces es una jubilación, no es un despido, no es una deserción. Sí, es jubilación, y dentro de ellos están yéndose muchos, están renunciando. ¿Para qué? Para poder optar al fondo de protección, que es un beneficio, ¿verdad?, que está consagrado en un contrato colectivo, y que lastimosamente pues a partir del 6 de diciembre nosotros ya estamos viviendo una prórroga de prórroga pues que según la misma articulación del contrato dice que va para 1 año. Entonces no sabemos nosotros qué va a suceder en este año, porque, como lo he mencionado nosotros, el desconocer la titularidad de un sindicato no está menospreciando al sindicato como tal, sino a toda la clase trabajadora, porque un contrato colectivo no es solo para un grupo selecto de un sindicato, sino que es la aplicación completa a todos los trabajadores de salud y específicamente del Seguro Social. Entonces creemos que es necesario que se siente a negociar un contrato colectivo la administración actual, bajo la primicia de, está bien, estamos en crisis económica y hay que llevar un ahorro al país, pero esto no debe de por qué permitir una insatisfacción, una inseguridad jurídica, ¿verdad?, dentro de Creemos nosotros que se puede hablar perfectamente, que no van a haber mejorías laborales, que no van a haber mejorías salariales, etcétera. Creemos nosotros que se puede, pero la estabilidad como tal de 2 años, porque el contrato colectivo dice 2 años más 1 año prorrogable, creemos que es necesario en este momento, sobre todo, que la población salvadoreña y el trabajador como tal sienta que hay puentes tendidos, no solamente de nuestra parte, sino también de parte de la administración. ¿Los médicos del caso del Estadio Cucatlán fueron restituidos? No han sido restituidos. Fueron despedidos. ¿Fueron despedidos? Sí. Bueno, vamos a ver, doctor, vamos a hablar de eso cuando regresemos. Voy a hacer una pausa, 7 de la mañana en punto. Gracias por estar con nosotros. Recuerde usted, ahí está nuestro número de WhatsApp para que nos escriba y formule sus comentarios y sus preguntas. Regresamos.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con el doctor Rafael Aguirre, secretario general de Symetrics, y también el doctor Iván Solano Leiva, médico infectólogo, en una evaluación sobre el trabajo que se ha desarrollado en materia de salud pública al cierre del año 2023 y por supuesto poniendo en perspectiva lo desafiante que resulta para este otro año que comenzamos. Habíamos hecho una recapitulación de esos aspectos, pero también hablábamos que en su esencia parte de esa demanda que ha tenido el gremio médico ha sido la incorporación de médicos que han sido destituidos. Citábamos el ejemplo muy específico que creo que usted lo mencionó, doctor Leiva, que se dio precisamente con aquellos estudiantes y médicos que se dieron en el contexto de la situación trágica del estadio Cuscatlán, si estos fueron sustituidos o no. Y otros aspectos elementales, porque hay muchas preguntas que están formulando nuestros televidentes que ya las vamos a poner también sobre la mesa. Doctor. Bueno, definitivamente para pedirle a producción si nos puede presentar la lámina 36 y 37, pero en lo que nos colocan estas láminas, comentarle que sí, efectivamente estos 50, son 48 internos y 2 médicos residentes de cirugía. Una de ellas le hacía falta 6 meses para graduarse como cirujano general de Rosales. Les destituyeron en una ley de servicio civil con la cual no debieron de haber sido juzgados, ¿sí? Hay una, porque ellos son estudiantes becarios, ¿verdad? Y entonces para eso existe una ley especial que se cataloga cómo debe procederse ante ciertas situaciones. De tal manera que ellos fueron destituidos y les han arruinado prácticamente su vida profesional por algo que no debió haber sido, ¿verdad? En esta... Hablando de las propuestas, esta es la propuesta del 2019, que como dice ahí es una propuesta para un pacto político nacional para el desarrollo de la salud de El Salvador. Y aquí pues les muestro el contenido de esa propuesta, que es un insumo para poder sentarse a hablar, como le digo, con los actores de salud y los administradores de la salud de nuestro país. Este es de 2019. Nosotros esperamos poder actualizar esto y una vez también se haya desarrollado las elecciones y sepamos aquí en El Salvador, vea, quién va a ser la nueva administración, vea, vamos a trabajar en una actualización de esto y vamos a buscar nuevamente reunirnos con las autoridades de salud pública, así como con los diversos partidos políticos del país para poder dilucidar y tener un plan nacional de salud que verdaderamente muestre la hoja de ruta. Lo otro en la lámina 37, por favor, cuando eso lo saqué yo de un tuit de una persona en su cuenta personal y es bien interesante. En una democracia es un derecho ciudadano cuestionar la salud pública. La gestión pública. La gestión pública, perdón. Y un deber criticarla en la búsqueda que las cosas se hagan para el bien común. A quien no le gusta rendir cuentas de sus acciones, no debería de proponerse para un cargo público. ¿Y eso qué nos dice? Resume lo que yo les dije anteriormente, que nosotros como colegio médico, como un gremio de especialistas, estamos en la obligación ética, moral, de cuestionar o de analizar los aspectos de salud, ¿verdad?, pública en nuestro país para que tengan el verdadero impacto en la población, que es lo que se busca, ¿verdad? Pero si eso en algún momento no estamos de acuerdo con la posición del Ministerio de Salud del momento, pues eso no significa que seamos opositores a ellos, ¿verdad? Entonces, eso básicamente... Y bueno, para dejarle claro de que sí existe una postura basada en el compromiso de aportar. Siempre ha sido esa en la consecución de una política o de un plan nacional de salud. Siempre ha sido esa la política del Colegio Médico. Aquí tengo un comentario que dice de la población. Qué bueno que tus invitados reconocen que hay avances importantes en materia de salud, pero también es importante, Ernesto, ver que todavía nos hace falta recorrer mucho. Veamos el caso de San Miguel, donde una niña fue raptada o un niño fue raptado, que fue el caso que se conoció
conoció en redes sociales. Sí. ¿Qué lectura tienen ustedes de esa situación? Porque a muchos nos pareció bastante extraña esa situación de cómo extraer un niño de un hospital como que si fuera Juan por su casa, ¿no? Teniendo todos los sistemas de seguridad. Definitivamente, más detalles que los que hemos visto en redes sociales, en lo personal no tengo yo, pero eso no debería de suceder, ¿no? Sí. Vea, hay cámaras de seguridad, hay servicios de seguridad, creo que son privados contratados por el hospital, que obviamente aquí hubo una ruptura de esas situaciones que permitió que se diera esa situación, ¿no? Pero yo hasta ahí me quedo porque no tengo más detalles. No tiene mayor conocimiento. ¿Ustedes qué lectura le dan a todo? En ese sentido, pues nosotros vemos que hay obviamente manipulación y una intencionalidad en esta situación porque... ¿Manipulación de quién? No sabíamos de qué, en qué actor político o en qué circunstancias se puede dar, porque déjeme decirle, la seguridad en el Seguro Social es fuerte, o sea, y bueno, hasta muchos colegas se han quejado, y no solamente médicos, sino también el personal como tal, que la revisión es bien exhaustiva en cualquier bolsón, ¿verdad? ¿Y cómo salir un niño en una mochila? Entonces, y no se revisa esa mochila, ¿no? Es una pregunta que cualquiera se la hace. Correcto, sí, nosotros, bueno, eso ha sido queja en ciertos lugares de hospitales. Nosotros hemos enviado cartas como sindicato, ¿verdad? En ese sentido de que por favor la vigilancia no sea demasiado estricta, que entendemos, ¿verdad? Claro, que deben de existir esos cánones, ¿no? Así es, correcto, y entonces nos extraña esta situación, ¿verdad? ¿Por qué se quiere desviar la atención pública en ese sentido? Recordemos que estas situaciones han ocurrido en el pasado, ¿no? Con el intercambio que hubo también de niños en época del licenciado Martínez, en ese momento también, que no entendemos por qué querían manipular la opinión pública en ese sentido. Entonces nosotros sí, reforzando lo que el doctor ha mencionado, hacerle entender a la población, es que la población es muy inteligente y ellos entienden la cuestión, ¿verdad? Que por qué sus citas están largas, por qué falta de insumos y toda esta situación. La cuestión es que el salvadoreño es bastante tolerante en ese sentido. También vemos nosotros casos de intolerancia, ¿verdad? Como tal, que han sido hasta agredidos médicos también en diferentes turnos y todo lo demás por cuestiones que obviamente no debería de haberse dado y que también han recurrido en despidos. Si no, recordemos a los trabajadores de la unidad médica de San Marcos, que también en un momento en su turno fueron despedidos ante una situación también demasiado... bueno, que no se llevó realmente a la luz qué sucedió, porque hay cámaras, hay videovigilancia, ¿verdad? Y no se mostró qué es lo que había sucedido, pero al final terminaron despedidos todo el personal de trabajo de salud. Entonces, de la unidad médica de San Marcos, de Fosalud. Entonces, creemos nosotros que estas situaciones ya no se han vuelto a dar, que para empezar, pues es algo bueno. Creemos nosotros, ya hemos hecho propuestas al respecto, que el Consejo Superior de Salud Pública debería ser utilizado para lo que es la investigación técnica como tal de alguna mala praxis que pudo haber ocurrido. Nosotros estamos conscientes que esto puede darse, claro, no es la norma, sino que es la excepción, pero que debe de investigarse de una forma técnica para poderle tener un mejor resultado. ¿Por qué? Porque si nosotros solo se está utilizando la ley del talión de ojo por ojo y diente por diente, realmente vamos a terminar muy mal. Creemos que por eso es que se han diseñado diferentes métodos jurídicos para hacer el abordaje de la situación. Ok, ¿qué están haciendo ustedes? Preguntan por el gremio de estudiantes del residentado. Dice, ¿cuál es la situación? Es muy complicada también para ellos, ¿no? Fíjese que como estudiantes en sí de medicina, porque al final ellos sí ya son médicos generales, pero que están estudiando una especialización. Creemos nosotros que ese método arcaico de represión interna, porque sucede todavía, en el cual no es un abordaje para tener mejores especialistas, sino que siempre se sigue utilizando que si esta persona cayó mal en tal lado, pues lo aplazan y no hay ninguna forma de rescatarlo. Entonces, no solamente sucede, y eso sucede a nivel de todo el sistema de salud como tal y en las escuelas de medicina. Creemos que todo esto debe ser revisado. Perfecto, vemos nosotros que las universidades, no solo la nacional, sino todas las universidades también, se involucren activamente en la formación tanto del pregrado como del posgrado y que realmente la ley especial creada para esto se respete. Que eso hay una ley especial creada para esto. Yo con respecto a esta situación de la pregunta que hacen, comentar de que nosotros, si somos elegidos,
para dirigir el Colegio de Médicos, vamos a buscarles a los médicos jóvenes, ¿verdad? Nos interesa que los médicos jóvenes estén afiliados al Colegio Médico. Y una de esas, para poder, además, uno de los objetivos es poder ayudarles de una manera más directa como Colegio Médico a ellos. Bien lo decía, que actualmente ellos están bajo la jurisdicción de sus respectivas facultades de medicina y universidades, pero también necesitan estar siendo apoyados por el gremio médico, por el Colegio Médico. En ese sentido, pues, esa es una de las propuestas que nosotros llevamos, reforzar ese aspecto. Y también aprovecho para decirles que en ese sentido vamos nosotros para buscar hacer atractivo el ser socio del Colegio Médico a esos médicos jóvenes. Vamos a reforzar la educación médica continua, vamos a establecer una red de médicos salvadoreños. Sabemos que en el mundo hay muchos médicos salvadoreños exitosos que trabajan en diferentes hospitales, y ya tenemos un médico que va a ser el coordinador de los médicos salvadoreños en Europa, así como de los médicos salvadoreños en Estados Unidos. Tenemos otro colega que nos va a colaborar para establecer esas redes que les permitan a los médicos jóvenes también una puerta de entrada a futuros estudios que ellos quieran hacer. Tengo una pregunta por allá que nos coloca producción a través, que nos llega a través de nuestro número de WhatsApp. Dice lo siguiente manera, dice una pregunta: ¿a qué se debe que en el seguro se nos da la misma medicina que se da en el sector público? Si pagamos para que se nos atienda y no se da medicina de calidad. Sí, esta situación tiene que ver mucho con las licitaciones públicas que se ven a nivel central en la torre administrativa, con la cual pues se ponen a competir a los diferentes actores económicos, las empresas farmacéuticas, y es ahí que pues se supone que se toma la que tiene menor costo y mejor calidad. Ok, ¿hay abastecimiento en todo el sistema de medicina? Fíjense que hoy por hoy, lo he mencionado en otras ocasiones, estamos hablando que entre un 90-95% del listado oficial de medicamentos, pero que esto es variado dependiendo si el centro médico. Hay unidades médicas que hace faltan 5 o 6 medicamentos, en otras unidades sí la tienen. Entonces esta situación, esta variabilidad que hay en los diferentes centros, pues obviamente incomoda a la población. Okay. ¿Por qué el gremio médico no se hace responsable o hace investigaciones pertinentes con relación a la negligencia por la cual son víctimas muchos pacientes? Preguntan. Ese es un tema bastante interesante, en el sentido que como colegio médico nosotros no se nombran peritos, no somos el ente que va a determinar si un colega ha participado en un proceso de negligencia médica o en impericia, etcétera, de todo esto. Es el Consejo Superior de Salud Pública, ¿sí? O la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica. Nosotros lo que sí vamos a buscar como colegio médico es que en esos... Bueno, aparte, otra cosa que el Colegio Médico actualmente hace es que estas entidades que le digo yo siempre solicitan al Colegio Médico, cuando se da un caso de que algún colega ha sido acusado por negligencia, por impericia, imprudencia, etcétera, de nombrar peritos. Y en ese momento, ese es el papel que actualmente está haciendo el Colegio Médico, nombrar peritos que participan y dan su opinión si el procedimiento o la situación por la cual se le acusa al colega. Entonces sí hay un procedimiento por el cual... en este momento ese es, y pues nosotros también buscaremos que eso, a través de otros métodos, como por ejemplo la capacitación de nuestros colegas, también algo que sí es importante verlo es la atención al usuario, al paciente, mejorarla a través de diferentes capacitaciones. También es algo que también vamos a, como colegio médico, a comprometer. Vamos a ver, el médico, creo que fue usted, doctor Aguirre, acaba de decir que el secuestro del bebé en San Miguel fue algo para desviar la atención pública. ¿Está insinuando que es una cortina de gobierno y no una negligencia del sistema? Sí, tal vez ahí aclarar que no dije que fue el gobierno. Estamos hablando que una entidad política, no sabemos de quién viene.
pero que sí, que se utilice para desviar atención pública, la atención pública, claro está. Como lo menciono, por lo menos yo constato del Seguro Social que porque tenemos prácticamente como doble vigilancia, tenemos vigilancia institucional y tenemos vigilancia privada. Entonces, que esto suceda realmente en el Seguro Social, pues es porque hubo manipulación, ¿verdad? Del método de vigilancia como tal, y sobre todo ahora. Creemos nosotros, y como le he mencionado. Ocurre una sospecha de que hay algo que ahí que no cuadra, por decirlo así. Perdóneme un poco. Sí, no, para nosotros, creo yo que la población salvadoreña lo ha notado, ¿verdad? Porque no es algo, esto no es algo común que suceda, ¿verdad? Sino que es algo extraordinario, y creemos que sí, no ha sido por una deficiencia de la vigilancia, sino que algo más hubo ahí. Ok, ¿y qué será ese algo más? No lo entendemos por qué. ¿Qué habrá sucedido? Nosotros estamos en investigación a nivel local, ¿verdad? Con los colegas en San Miguel, qué realmente sucedió y por qué se pudo haber presentado esto. Ok, doctor, me imagino que ustedes están con lupa examinando el tema del presupuesto, ¿no? Presupuesto de salud. Sí. Y lo que he escuchado de ustedes, en su mayoría, es que es un presupuesto que, si bien es cierto, no es, pero que sí ha tenido una atención esmerada. No sé si me equivoco. Bueno, mira, yo sinceramente decirte que el presupuesto actual no he tenido la oportunidad de revisarlo detenidamente. Lo que sí hemos notado nosotros en los años anteriores, y siempre ha sido algo que se ha visto desde décadas atrás, es que los presupuestos que se dan a salud, en primer lugar, no se ejecutan en un 100%. Siempre hay ejecuciones. El último reporte que yo tengo acceso con respecto al 2022, creo, del presupuesto de salud fue que, 2023, para el mes de septiembre 2023, el Ministerio de Salud actual había ejecutado más o menos un 52% de lo presupuestado en septiembre. O sea, hacía falta un 48% de ejecución en los últimos 3 meses del año fiscal. Entonces, y en otros periodos también no se lograba la ejecución del 100%. ¿Y cuál es lo que han hecho siempre por tradición? Ese dinero lo entregan como ahorro al Ministerio de Hacienda. ¿Cómo vamos a entregar cosas de ahorro cuando hay tantas deficiencias en el sistema? Eso no concibe. Habla de una mala gestión de fondos. Y para finalizarse, que ya estamos terminando, solo hacer un llamado a los colegas agremiados en Colegio Médico, que el próximo 11 de enero son las elecciones. Las elecciones, el jueves. Jueves 11 de enero, ¿verdad? Van a estar los centros de votación en todas las agencias comédicas de San Salvador, también aquí en Ciudad Merliot, además en los hospitales nacionales, Bloom, el Hospital Nacional de la Mujer, el Hospital Rosales, en lo que es la Rotonda. Y aprovecho también para hacer un llamado a las autoridades del Seguro Social, que no, a pesar de que se les envió una solicitud de autorización el 13 de diciembre, todavía no han respondido si van a permitir que hayan votaciones en los urnas en las unidades. Así. No les han dado todavía respuesta. No han dado respuesta. Okay. Ahí queda entonces el mensaje. Quiero agradecerles a ambos el que nos hayan permitido esta mañana conocer desde su perspectiva un balance sobre la situación médica, sobre la situación de salud en el país y cuáles son los retos que se presentan de cara a este año que iniciamos. Yo les agradezco, muchísimas gracias, doctor Aguirre. Muchas gracias. Para nosotros es un privilegio pues haber compartido. Esperamos que hay ciertos puntos que hayan quedado aclarados. Cualquier cosa, pues nosotros siempre estamos dispuestos a informar a la población. Una población bien informada toma buenas decisiones. Ok, gracias también, doctor. No, gracias. Buen día y un placer. Les agradezco muchísimo. Nos vamos a la pausa, 7:21. Gracias nuevamente por usted participar a través de nuestras plataformas digitales. Pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Como siempre, agradecemos de ustedes esa fiel sintonía, esa preferencia que tiene para Grupo Megavisión. Para nosotros es
de mucha satisfacción saber de que usted está en contacto con nosotros, está interactuando con nosotros y eso es bien importante. Bueno, vamos a continuación a hablar acerca de una propuesta que se está haciendo de crear el uso obligatorio de autobuses colegiales como una medida para reducir el tráfico vehicular, especialmente en horas cuando ingresan y salen estudiantes. Este es un tema que se suma a la preocupación que hemos venido planteando a lo largo de estos años, precisamente por lo insostenible que ya representa el tráfico en nuestra calle y que esto tiene no solo a su vez un impacto de carácter de salud, sino que también de carácter económico. Hoy nos vamos a referir precisamente a un planteamiento que está haciendo Andrés Espinosa, él es especialista en estos temas, y que plantea que el nuevo Consejo Municipal, que en este caso salga o resulte electo en las próximas elecciones de San Salvador Centro, utilice esta propuesta como una medida paliativa al problema general que se tiene del tráfico en nuestra capital. Andrés, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte esta mañana acá en el programa. Bienvenido. Bueno, muy agradecido por la invitación. A usted que nos está viendo, le deseamos el mejor de los años. Siempre los años electorales son a veces muy convulsionados, pero tenemos la fe puesta en Dios y obviamente en nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. De verdad, le deseamos lo mejor para el 24. Y yo te traía un regalo, sí, por si me das permiso. Sí, con mucho gusto. En mi editorial produjimos este libro que es un souvenir de estampas salvadoreños. Yo tenía la deuda con vos de regalártelo, sí, así que por favor, bueno, qué bueno. Aquí está. Gracias, entra a nuestra biblioteca personal, mira, y qué bueno, gracias, te agradezco muchísimo. Allí recogemos bastantes aspectos de la idiosincrasia salvadoreña y las bellezas de nuestro país. Estaba viendo muchas fotografías de lugares turísticos. Sí, exacto. Parte de la fauna, flora que tenemos también. Hablamos de los animales, las especies en peligro de extinción, que hay que trabajar por eso, nuestras playas, etcétera, etcétera. Te felicito. Ojalá que usted también lo pueda ver. ¿Cómo nace esto en ti? ¿Es una... ¿Qué? Mira, la idea nace porque a principios del año pasado el presidente de la Cámara de Turismo nos dijo que la gente estaba demandando, los operadores turísticos estaban demandando, además de publicidad en estos medios, ¿sí?, cosas tangibles para llevarse de recuerdo. Entonces nos trazamos la meta de hacer uno de los recuerdos, un producto nostálgico, para que los turistas y los hermanos lejanos que vienen aquí, pues se lleven un pedacito de las bellezas de nuestro país. Esto va a estar en nuestra biblioteca, entonces diríamos. Eso espero, ya lo mandamos por obligación tenemos que entregar unas copias a la biblioteca, ¿sí?, pero va a estar puesto también en las ventas de souvenirs, de camisetas, librería, etcétera. Usted lo va a poder adquirir, por supuesto. Eso somos y así es nuestra tierra. Así es. Parte de eso. Bueno, antes de hablar de tu propuesta de incluir autobuses colegiales para reducir el tráfico, esto me trae mucho el recuerdo, la modalidad que tienen algunas sociedades como en los Estados Unidos, donde es obvio que en su mayoría, o los estudiantes, todos abordan un autobús para trasladarse a sus escuelas, independientemente. Si me permitís, yo quisiera dar un par de datos de las cosas que a mí de verdad me tienen bastante preocupado y abatido, de donde salen las propuestas que hemos estado haciendo sobre el tema de transporte. Y estoy seguro que a usted también lo preocupa cuando va en el vehículo y la velocidad de desplazamiento realmente es alarmantemente lenta. Nosotros, con el movimiento Otras Ciudades Posibles, hemos estado tratando de aportar cosas a la gente que toma decisiones y ojalá algún día, pues alguna tomen en cuenta y les pueda servir para empezar a solucionar los problemas. Viene un año, este es un año electoral, va a haber cambio de alcaldes, algunos serán reelectos, pero el problema básico es que nosotros creemos firmemente que un alcalde más que un administrador de crisis debe de ser un líder de soluciones. Por eso nos referíamos en ese artículo que salió el día de ayer en un periódico matutino, a que quien salga electo tiene la responsabilidad de abordar los grandes problemas de las ciudades, principalmente las metrópolis, San Miguel, Santana, y ya no digamos San Salvador, que es donde ahorita pues habitamos una enorme cantidad de salvadoreños y padecemos de graves problemas como este, el congestionamiento. Pero a mí me interesaría dar un dato, solo un dato, que al menos a mí me tiene aterrado. El parque vehicular de El Salvador como país
en este momento es de 1.7 millones de vehículos y medio millón de motos, según los datos que hemos encontrado en internet. Pero el seguimiento que le hemos dado durante 20 años nos ha venido diciendo que cada 7.65 años, es decir, menos de 8 años, el parque vehicular se ha venido duplicando. ¿Qué quiere decir eso? Que en el 2030, que ya solo nos faltan 6 años, ¿sí?, vamos a tener 3.2 millones de vehículos y 1 millón de motocicletas. Wow. Ese dato es aterrador. Ojo, para estar como estamos, vamos a necesitar el doble de calles. 3 puntos, a ver, quédate ahí. 3.2 millones de vehículos. Si esta tendencia se confirma. Esa es la tendencia estadísticamente, sí, a eso vamos, en sí, 7 años. Sí, en 7 años. Y 1 millón de motos. Y si ahora estamos... Y si ahorita estamos como estamos. Y son casi, ¿cómo se llama? Kamikazes ahí. Es terrible. No sé. Por eso yo aplaudo iniciativas como la tuya, de tocar estos temas aquí. La iniciativa de Julio Valdivieso, que creo que somos los únicos que me hemos mantenido preocupación por este tipo de temas. Julio insiste mucho en el tema de movilidad y a mí me parece que es muy certero, porque es el pan diario que se tiene hoy en día, ¿no? Sí, así es. Sí, ahora, todos sufrimos por eso, ¿no? Sí. Ahora, fíjate, otro dato importante. En términos de transporte, la Ciudad de México es un monstruo, y es una ciudad colapsada. Sin embargo, en México, el desplazamiento en la Ciudad de México es, en hora pico, entre 9 y 15 kilómetros por hora en hora pico. Pero en San Salvador, fíjate, en San Salvador nos movemos en hora pico entre 3 y 9 kilómetros por hora. A veces es más fácil y más rápido caminar que andar en carro. ¿Cuál es la diferencia entre México, que tiene una densidad poblacional mucho mayor que la nuestra? Pues sí, de eso se trata. La crisis de México es provocada porque son 22 millones de habitantes y nosotros en San Salvador apenas llegamos a 1.8, 2 millones de habitantes en el Gran San Salvador. Gran San Salvador. Sí, ¿cuál es la gran diferencia? Bueno, si usted quiere aprender de transporte, váyase a la Ciudad de México, porque ahí hay todas las modalidades que se te ocurra: tren aéreo, góndolas, metrobús, Transmilenio, lo que se le ocurra, en México está. Entonces podemos aprender mucho de ellos. De hecho, yo lo he hecho. Me he reunido he tenido cursos en México, en Madrid, etcétera, sobre el tema de transporte, y allí uno aprende en la práctica cómo se han venido desarrollando estos medios y cómo han contribuido a minimizar el problema en la medida de lo posible, porque 22 millones de habitantes, 6, 8 millones de vehículos circulando diariamente, bueno, hay muchísimos más vehículos que habitantes en El Salvador. Y te desplazas todavía más rápido en la Ciudad de México que en la ciudad de San Salvador. ¿Qué es lo que nos está indicando esto? Que el problema de la ciudad, aparte de la densidad vehicular, es la ineficiencia de la planificación urbana que hemos tenido durante tantos años, y hemos abordado aquí este tema. Yo recuerdo que hace 20 y pico de años, 22 años, hubo unos israelitas, por cierto, que hicieron un plan que la empresa se llamaba Tajal. No sé si fue la administración de Julio, sí, precisamente. Creo que estudió la Tajal, que era, sí. Tajal es el Instituto Israelí de Transporte Especializado. Hizo un plan maestro de transporte. Por cierto, le deseo una pronta recuperación. Julio está un poco quebrantado de salud, le deseo una pronta recuperación. Yo recuerdo, porque en ese entonces también este servidor trabajaba con el área de transporte, y habían propuestas, estaba un Plamatrans, había un Plamadur, que eran estudios que surgieron como parte de buscar desde ese entonces solución al problema de la cual nos estamos quejando hoy en día. No sé si me equivoco, pero sí. Lo que hay es, en ese momento, lo que hubo es un plan maestro de desarrollo urbano. ¿El Plamadur? El Plamadur, el Plamatrans. Nos movemos así y nos deberíamos de mover así. Pero hasta el día de hoy, hasta donde yo sé, solo hay una empresa privada muy exitosa de venta de productos que ha utilizado el Plamatrans para poner sus sucursales. Por cierto, el Plamadur le ha ido súper bien. Pero toda la adaptación de la ciudad según ese plan maestro, pues se ha hecho muy poco. De hecho, eso sí, algunos pasos a desnivel vienen allí,
pero no se han tomado las grandes medidas que hay que tomar de planificación urbana. Ok, ¿estamos a tiempo de tomarlas? Sí, estamos a tiempo de tomarlas. Pero mira, debemos de empezar a tomar medidas inmediatas. Eso que vos mencionás es un componente de la serie de 6 medidas que nosotros como movimiento hemos planteado. Me has dado como previo a esta propuesta insigne que has planteado en este contexto, digamos, de cara a las elecciones, a fin de que cualquier nuevo consejo municipal de San Salvador Centro la asuma, un panorama, una introducción en la que has tomado como punto de referencia estos indicadores. Sí. Pero de esto te surgen 6 medidas, me decías. 6 medidas. Esta solamente es una. Esta es una de las 6. Ahora, mira, ¿qué es lo que dicen los alcaldes tradicionales ante problemáticas, entre comillas, que no les toca? Exactamente eso. No, hombre, si a mí no me toca, que lo arregle el gobierno central. Todo aquello que afecta la vida de una ciudad, ¿sí?, y de sus habitantes, le toca al alcalde, ¿sí? Probablemente no decida, pero sí le toca liderar procesos que quien decida pues los tome en cuenta y resuelva. El problema de medio ambiente, el problema de salud, el problema del agua, el problema del tránsito y transporte y la movilidad, la interconectividad vial. No le toca porque no decide, pero le toca porque es la responsabilidad de la calidad de vida de sus habitantes. Yo aquí he planteado que lo que hay por lo menos en San Salvador, y creo yo que en general en El Salvador, es que hay 2 tesis en pugna: los que luchan por elevar el nivel de vida y los que luchamos por elevar la calidad de vida, ¿sí? Más adelante podríamos ir explicando un poco qué significa eso. Pero vaya, no, con esos datos, ojo, ¿sí?, que en 7 años vamos a tener el doble de vehículos, pues yo por lo menos estoy preocupado. Y lo que más me preocupa es que parece que a nadie le preocupa. Y eso es triste, aunque el sentir popular de la gente ha pasado en las trabazones de, pues si no se puede hacer nada, hay que aguantarnos, a es insoportable, alguien tiene que hacer algo. ¿Cuál es tu lectura de esa, digamos, forma indiferente, como tú le llamas, que como pareciera ser que a nadie le interesa? Dices tú, ¿no? Este tema. Lo que más me preocupa. No le dan la importancia. Sí, así es. Estamos a las puertas de un proceso electoral, elección presidencial, elección de nuevas autoridades legislativas, municipales, y este debería de ser un punto de honor en su agenda. Por supuesto. Voy a hacer una pausa y hablamos de esto cuando regresemos. 7:41, gracias por estar con nosotros. Recuerde, estamos a través de nuestro número de WhatsApp en la parte inferior de sus pantallas para que nos escriba. Regresamos con ese elemento importante que nos va a llevar, quiero un poco pragmático a conocer este tema de los buses colegiales, ¿verdad? Ok. Creo que es una modalidad. Desarrollarlo un poquito perfecto más. Voy a la pausa, no me cambien, regresamos. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, te decía de que por qué razón no se le da la importancia debida o porque se es indiferente a querer resolver un problema que se ha vuelto insoportable, ¿no? Sí. Esa es la pregunta del millón. Y luego quiero profundizar en esa propuesta de autobuses colegiales. ¿Sí? Mira, esa es la pregunta del millón. ¿Por qué no se aborda de lleno este tipo de problemáticas? Quiero decir que cuando yo fui concejal con Héctor Silva, a mí me tocó ser la contraparte para uno de los primeros, no fue el primero, de los estudios que se hizo para montar en San Salvador, un sistema de transporte masivo moderno y, como dicen por ahí, de primer mundo. Fue con una empresa alemana, a mí me tocó ser la contraparte y créame, aprendí de una manera impresionante cómo se deben hacer las cosas, por qué se deben hacer y a quién es que en realidad hay que beneficiar. Creo que en ese momento que presidía el señor Calderón Sol, creo que privaron los intereses de los que venden buses y microbuses. Por eso se detuvo ese proceso hasta donde yo pude inferir. Nadie lo dijo. Bueno, sí, de alguna manera. Ahora, si ya se ganó mucho en el desorden, hombre, está bien que sigan ganando, pero en el orden.
creo que eso corresponde a este tipo de medidas que estamos proponiendo. Las medidas son urgentes, y nosotros nos atrevemos a hacer 6 propuestas básicas en eso. Las voy a leer y de ahí profundizamos en el tema de los colegios, ¿te parece? Sí, sí. La primera medida para nosotros es reducir o terminar lo que llamamos el efecto cascada. ¿Qué es el efecto cascada? Que se para un carro adelante y se paseó en todos los de atrás. Y hay una enorme cantidad de elementos que son efecto cascada, entre ellos el tema de los colegios, el reparto de mercadería y otra serie de cosas que ya lo voy a analizar. El otro tema es la sincronía de los semáforos, que, ojo, yo he aplaudido este proyecto de sincronía de los semáforos. No entiendo por qué todavía no arrancan si ya están puestos. Pero la sincronía de los semáforos es el segundo punto que hay que tocar. La territorialidad del empleo. Entre más cerca de nuestro trabajo vivimos, somos más eficientes, reducimos carga urbana y de verdad le aportamos a la ciudad productividad y eficiencia. Y aquí algo que yo la primera vez que oí fue a Julio Valdivieso y me pareció de verdad una medida que no cuesta ni un solo centavo, pero va a resolver de una manera impresionante el tema de los congestionamientos. El escalonamiento de los horarios. En El Salvador todos entramos a la misma hora y todos salimos a la misma hora. Por Dios, hay que por lo menos hacer un estudio sobre este tema y explorar realmente hasta dónde lo podemos hacer. Pero el escalonamiento de los horarios va a partir las trabazones en 3 por lo menos, en 3 bloques por lo menos. Y aquí nos metemos al cambio del sistema del transporte masivo. Ojo, cambio de sistema de transporte masivo. Y una vez cambiemos el sistema, que aún con estos buses viejos que tenemos circulando se puede hacer, pero una vez cambiemos el sistema, podemos hablar de la tecnología y cambiar la tecnología para hacer más eficiente el desplazamiento. Si quieren metamos naves espaciales, hombre, como tecnología eso no es problema, pero si no cambiamos el sistema, por mucho que metamos cosas muy sofisticadas, no lo vamos a resolver. ¿Por qué me permití hablar con este periodista sobre el tema de los transportes escolares? Mira, veamos, ese es el punto medular. Ese es el punto medular. Mira, ¿cuántos buses, según tu propuesta, debe de existir para San Salvador, por ejemplo, para que tengan esa viñeta de buses escolares, que es el bus amarillo? Bueno, mira, más que cuántos es el por qué. Y el por qué es bien sencillo. En San Salvador, según Internet, San Google, todo eso, hay alrededor de 400 colegios privados en el Gran San Salvador. 400. Y quizá el que menos alumnos tiene anda arriba de los 100. Hemos establecido un promedio en 200 alumnos en colegios privados. Y si son 400 colegios y 200 promedio, porque hay colegios de miles de estudiantes, de más de 1000 estudiantes, ¿sí? El papá lo va a dejar en su vehículo y cada carro lleva un estudiante. Por lo menos el 90% de los carros llevan un solo estudiante. Y ayer me decía alguien, comentaba alguien por el artículo decía, y el problema decía es que el papá no solo va a dejar al niño, sino que se para en la puerta y antes de que se baje el niño, lo peinan, lo abrazan, lo besan, lo persignan, oran. Y, por Dios, eso se llama efecto cascada, porque al detenerse hace un efecto de detención más atrás, más atrás, más atrás. Ahora imagínense 200 carros, 200 vehículos por cada colegio. ¿Y dónde están los colegios fundamentalmente? En áreas muy concurridas de la ciudad, aquí en la colonia Escalón, aquí abajo, aquí a 50 metros de este lugar, hay un colegio. Y vos has visto la trabazón que se hace a la hora de entrada, a la hora de salida, obstruyendo el paso de todos los que no tenemos nada que ver ahí. Por eso es importante encontrar una salida para agilizar. Pero ¿y si vos le reclamás a alguien? Porque ya me ha tocado la cantidad de insultos que te echan los vigilantes, porque casi todos tienen vigilantes privados. Por Dios, te faltan el respeto, te insultan, te gritan, te bloquean. Entonces, hombre, ¿por qué no construir alternativas más civilizadas? Yo aquí conté una conversación que tuve con el exalcalde de la ciudad de Los Ángeles, Eric Garcetti,
cuando hablábamos de las grandes trabazones en las grandes autopistas de Los Ángeles. Y él me decía, es que mira, me decía, aquí es la ciudad del vehículo. En Los Ángeles se dice que hay más vehículos que personas. ¿Te puedes imaginar qué es eso? Y él decía, la única salida es soluciones colectivas a problemáticas individuales. Ya no podemos resolver este problema pensando solo en nuestra individualidad. Tenemos que pensar colectivamente, porque no hay salida individual. Bueno, podría ser una salida individual que todos tengamos helicóptero. Por supuesto que podría ser una salida. La pregunta es si podemos comprar un helicóptero. Fíjate que aquí, ya antes de hablar de un poco ya de ese tipo de realidades, no sé, ¿quién debe de administrar un sistema de esta naturaleza? Tú hablas de que el Consejo Municipal debería de tenerlo. Mira, o debe de ser privado, cada colegio se le debe de exigir, a cada colegio se le debería de exigir, o cuáles serían, digamos, yo creo que debe de haber una crees que los ley padres que organice, que obligue a los colegios y nos obligue a los ciudadanos a encontrar salidas más inteligentes? Nos llenamos la boca muchos políticos de decir somos ciudad de primer mundo y tenemos ciudades inteligentes solo porque hay internet en un parque. Esta ciudad es particularmente poco inteligente, porque las cosas ni siquiera se usan para lo que fueron creadas. Un ejemplo, las aceras, llenas de carros, llenas de basura, porque no se usa para el ciudadano, para eso fueron creadas. Ahora, esto parte de una legislación total y una transformación de nuestra forma de ver el mundo. Y cultural, diría, y educativa. ¿Tú crees que te voy a preguntar, ¿cómo crees que asimilan esta propuesta los padres de familia, que en su momento pues se sienten tal vez identificados, cómodos, encariñados con llevar a sus hijos al colegio? Mira, primero, la medida no es cosa del otro mundo. De acuerdo. ¿Por qué? Porque ya buena parte de los estudiantes están siendo llevados en microbuses. Hay una cantidad de pequeños empresarios, microempresarios, que tienen su microbusito y lo llevan. O sea, es parte de la cotidianidad ya. Ya hay un principio. Ya hay un principio. Lo que yo propongo es que lo organicemos. Generamos más fuentes de empleo, Generamos más fuentes de empleo. Y ojo, la gente, fíjate que algunos de los comentarios que me han hecho, sí, vos me querés hacer que hoy pague un servicio que no estoy pagando. Hay un principio Por supuesto jurídico, que lo está pagando. Hay un principio jurídico, si no me equivoco, no quiero errar en esto, pero que prevalece el principio colectivo más que el particular. El bien común debe de prevalecer sobre el bien privado. Y eso lo dice la Constitución de miles de maneras, ¿sí? Ahora, en esta lógica, a mí me llama la atención de por qué nosotros, ciudad, tenemos que pagar el costo cuando es una empresa privada, un colegio privado es una empresa privada con fines de lucro. Está bien que sea una empresa privada con fines de lucro y que los dueños se lucren, estoy de acuerdo porque ese es el sistema, pero no nos tiene que hacer pagar a todos los ciudadanos esta ineficiencia. Ojo, y no solo es cosa de los colegios, porque esa ineficiencia nos la hace pagar los centros comerciales, nos la hace pagar los cines, los supermercados, mira, aquí en Los Próceres, ahí hay una empresa famosa que vende pollo. Cuando se llena ahí, la cola que se hace, te roba un carril y algo en Los Próceres, porque están entrando a ese pollo. ¿Por qué yo, ciudadano, que en ese momento, por cierto, a mí me gusta mucho ese pollo, pero en ese momento no lo voy a comer, voy a pagar el costo urbano, como los colegios? Ahora, mira, otra cosa importante. Más allá de cualquier otra particularidad, lo que tú estás planteando es un problema, la curación de un problema que a lo largo de años se ha tenido. Sí. Buenos días, Ernesto, un comentario. Si estos colegios adquieren buses, ¿dónde se van a estacionar? Si estos colegios están en lugares donde no hay espacios para estacionamiento. Buena pregunta. Bueno, volvemos a lo que está pasando ahorita. Los microbuses no se estacionan en los colegios. Llegan, bajan 8 o 10 niños y se van a sus casas privadas. Esto no
ocasiona ningún tipo de congestionamiento más allá del que tiene que parar. Pero ¿qué quiere decir esto? Que probablemente, en vez de que sean 200 vehículos parándose, solo sean 25, solo sean 50 vehículos. Eso va a agilizar el tráfico. Ok. Me piden una pausa, la última, y regresamos con las conclusiones, Andrés, porque creo que tu propuesta resulta ser bastante interesante, ¿verdad? Sobre todo porque en el fondo buscas resolver un problema, como lo hemos dicho. Y lo otro es la modalidad del tema escolar, que creo que para nadie es un secreto saber cómo afecta en áreas importantes de comunicación vial y que ocasionan los grandes congestionamientos. Pausa, no me cambien, regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. A ver, Andrés, para ir un poco concluyendo en tu propuesta, esta la has presentado hoy, y te lo decía hace unos minutos, en el contexto de un periodo preelectoral donde hay candidatos a la alcaldía de San Salvador Centro, por el municipio de San Salvador Centro. Mira, las propuestas que tenemos sobre lo que creemos pueden ser las soluciones para la ciudad como tal, el tema del transporte obviamente es uno de los más importantes, la hemos presentado a tanto alcalde, ¿sí? Y lamentablemente no se ha retomado prácticamente nada. En el periodo anterior, en este periodo del actual alcalde, al menos yo he solicitado 3 audiencias con el señor alcalde y lamentablemente entiendo que su agenda ha sido muy apretada y no ha tenido la posibilidad de atendernos ni siquiera para recibir nuestro documento. Hay funcionarios de esta alcaldía con las que sí hemos podido hablar y han visto con buenos ojos diferentes iniciativas, sobre todo para el tema del centro histórico. Pero cuesta mucho que un político acepte que la idea no es de él. A nosotros no nos interesa el protagonismo, nos interesa que se resuelvan los problemas. 1, 2, yo sí quiero hacer un llamado a usted como ciudadano. Exíjale a su candidato de la preferencia que le diga cómo se van a resolver los problemas que usted tiene. Este es uno de ellos, ¿sí? Aquí hay alcaldes a nivel nacional que la gente aún después de 3 años ni siquiera sabe cómo se llaman y probablemente van a ser reelectos. El alcalde es la instancia más cercana del ciudadano. Vaya, tóquele la puerta, exíjale que diga cómo va a solucionar los problemas. Este es uno de ellos. Pero hay otros. El tema de la basura, por Dios. San Salvador sigue lleno de basura. Fíjate, yo por poner eso en mi face, me han dicho de todo, solo por decir que quiero una ciudad limpia. Bueno, lo que menos me han dicho es comunista. Sí. Por Dios, hombre. Ahora, ya, siempre... yo quiero hacer una reflexión sobre esto. Esta propuesta que nosotros estamos desarrollando y tratando de proponer, ¿es correcta? Pues no lo sé. Es nuestra propuesta. Y siempre este tema del tránsito y transporte, a vos te consta, ¿sí? Genera un montón de movimientos, de hecho, opiniones, etcétera. Sí, pero debes de estar convencido de que sí es una propuesta buena, porque yo lo veo bien. Ok. La implementación sí se requiere de una voluntad y más allá de la voluntad también de otros aspectos que tienen que ver con la parte económica, la parte legal, etcétera, etcétera. Una frase que a mí me encanta es que solo mejores ciudadanos hacemos mejores ciudades. Y si no somos capaces de proponer, perdemos el derecho a criticar. Y solo usted, ni nosotros como ciudadanos podemos hacer que nuestros políticos se preocupen por nuestras verdaderas necesidades. Ok, hagamos lo posible. Vamos a darle seguimiento, como te repito, este tema de la modalidad es una, llamémosle, punto de honor en la agenda de contenidos, porque creemos que una ciudad bajo ese trazo de ordenamiento vehicular se vuelve más productiva, más ordenada y sobre todo también más saludable. Más saludable, por donde quiera que lo veas. Así es, te agradezco muchísimo. Y a vos por invitarme y a usted por escucharnos. Gracias, te agradezco. Por mi parte, feliz año. Por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate
alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.